Ver una película no es una actividad solo para el descanso. Sin discernimiento es permitir un asalto narrativo a nuestras motivaciones. ¿Y esto por qué? Porque muchos piensan que el arte y la cultura son espacios para liberar emociones y deslumbrarnos, en este caso con la gran pantalla. Pero el detalle es que al ingresar con ese planteamiento, lo que hacemos es bajar las defensas y nos exponemos como quien se expone al sol sin protección solar, a un mar de ideas que inconscientemente ponemos en práctica, ya sea que sumen a lo que construimos en nuestra vida o poco a poco puede destruir. Por eso es que el objetivo hoy es que dejemos de ser espectadores pasivos y nos convirtamos en administradores prudentes de lo que permitimos que entre en nuestro jardín mental y también emocional. Y para eso vamos a analizar una película que es bastante relevante en la cultura popular, que se llama La Bruja. Vamos a usarla como un laboratorio para poder analizar esta nueva forma, esta antropología del fotograma. Pero antes de entrar en el bosque debemos entender qué cosa estamos haciendo aquí. Porque la mayoría de gente cree que entiende una película porque siguen la trama o también los diálogos de los personajes. Eso, en primera instancia, pues está bien, pero el problema es que la propuesta del director se construye de forma invisible, en el lenguaje de las imágenes. Ojo con eso. El cine ocurre en el guión en primera instancia, pero sobre todo en la forma en cómo expone la cámara. Si no sabes leer ese código visual, puede que seas un blanco fácil. Estás firmando posiblemente un contrato mental en un idioma que ni siquiera puedes hablar. Por eso, este análisis va más allá de las apariencias para centrarse en el discernimiento de la verdad. ¿Ok? Y para eso, vamos a entender justamente esta idea del espejo cultural. Y para esto vamos a explorar la famosa frase de Jean-Luc Godard. El cine es la verdad a 24 cuadros por segundo. Y esto viene de una película que la hizo en 1960 que se llama Le Petit Soldat o El Pequeño Soldado. Y fue una declaración de confrontación contra el cine convencional, es decir, el cine industrial. Mientras que esta industria, en este caso, en este contexto Hollywood, buscaba un realismo invisible para que el espectador pueda olvidar que estaba viendo una película, que se pueda meter ahí y que pueda bajar sus defensas. Godard lo que hace es usar la técnica para mostrar la honestidad del medio cinematográfico. Ojo. Aunque físicamente el cine es una ilusión óptica que engaña al ojo, al exponer muchas imágenes estáticas a una gran velocidad, al punto que el ojo no puede percibirlo. Eso es lo que se llama persistencia retiniana. Godard va a resignificar esta lógica, porque para él la verdad no radica en la imagen fija, sino en el movimiento de los fotogramas. Al exponer estos recursos técnicos, como los cortes abruptos o hacer que los actores miren de frente a la cámara, Godard rompe la mentira del cine, en este caso el cine industrial, para recordar que la única verdad posible es el acto mismo de filmar. Para este cineasta francés, el cine, a diferencia de la pintura, tiene una conexión física con la realidad porque embalsama el tiempo, bajo esta idea. Primero, que cada segundo tiene 24 instantes de realidad pura.
Lo segundo es que incluso en la ficción, detalles como el viento moviendo el cabello o el parpadeo de un actor son verdades documentales, capturadas por la lente de la cámara. Mientras que el teatro, y este es el tercer punto, es verdad, pero en el espacio. El cine es la verdad capturada en el tiempo. Por eso, el cine no es solo entretenimiento. Es una herramienta para confrontar la historia. Godard lo que hace con esto es posicionar al cine y por extensión, y esto nos involucra a nosotros, a todas las artes como un espejo crítico, porque el cine no intenta copiar la realidad, sino la construye desde ese reflejo, funcionando como un documento ético que sobrevive incluso a la muerte de lo filmado. Por eso hoy, en estos tiempos, esos 24 cuadros se convierten en una verdad estética más que científica. Esa cadencia de imágenes, estos 24 cuadros por segundo, crean el espacio necesario para que el cerebro pueda discernir y cuestionar la manipulación mediática y encontrar verdades emocionales en las rendijas de la luz. Ojo con esto. Y ahora que ya entendemos esta idea del espejo cultural, vamos a poder entrar en este bosque y vamos a hacer un diagnóstico del espejo. Es decir, verlo como un reflejo de nuestro tiempo. Cómo podemos ver a nuestra propia Nueva Inglaterra. Robert Eggers, el director de La Bruja, nos sitúa en 1630 con una familia puritana que ha sido exiliada. Pero si lo vemos como un espejo cultural, nos dice algo mucho más profundo. Esa familia somos nosotros. Ellos vivían bajo un calvinismo extremo que los hacía ver el pecado en cada rama. Bastante legalistas eran en ese tiempo. Nosotros vivimos bajo la cultura del nada importa. Un nihilismo que nos dice que hoy no hay propósito. ¿No? Vivimos siempre en medio de una apatía constante. Ambas posturas son prisiones. Los personajes de la película están atrapados en su rigidez dogmática y nosotros pues estamos rodeados del consumismo y del sistema industrial que rige lo que debes o no debes consumir para estar dentro del club. La película funciona como un espejo retrovisor porque nos muestra qué sucede cuando el miedo y la falta de consideración hacia el prójimo toman el control del mando. Robert Eggers no quería hacer una película de terror moderna con ruidos estereotipados. Él va por otro lado. Él lo que quería era crear una pesadilla heredada. Quería que volvieras a ese lugar infantil donde las brujas son reales. Ahora, ¿por qué? Porque cuando el mal es real, tus decisiones importan. En la cultura nihilista, tus actos son irrelevantes, ¿no? Pero aquí, cada decisión que tomas es vital. Ahora vamos a pasar a el escáner técnico. El encuadre como un planteamiento, que en este caso es una prisión. Lo primero que vamos a hacer es detectar en este análisis el formato. La película está rodada en un formato que es de 1.66.1, que es un cuadro no tan panorámico. Es más un formato un poquito más cuadrado. Es más alto y estrecho. Esto de aquí no es por plantear un look estético. Es la primera clave de cómo el director te busca influenciar. En el cine convencional, el formato es más completo. Te deja respirar usando todo lo que puede darte el formato. Si el formato es que te llena toda la pantalla, lo va a llenar. Pero aquí el director lo que hace es encerrarte.
es un formato más, como vimos, es un formato más estrecho. Es una proporción que evoca las pinturas antiguas, ¿no? Los lienzos, en este caso volteado. Técnicamente funciona como una prisión visual. No hay horizonte, solo hay encierro. Incluso cuando están en el exterior, la familia parece estar en una caja. Como alguien que puede cuidar sus emociones, debemos notar un detalle. El director lo que aquí está planteando es la idea de que no hay escapatoria. Al cerrar el ángulo de visión, reduce nuestra capacidad de ver más allá del problema inmediato. Esta técnica busca generarte una ansiedad clínica, preparándote para que aceptes la desesperanza como la única realidad posible. Ok, ahora pasemos al siguiente punto. El color que condiciona, que es la química de esta atmósfera del vacío. Si en un análisis de la imagen, si hacemos un análisis de la imagen, podemos ver que la película carece de colores vibrantes. Todo es gris ceniza, marrón terroso y verdes que parecen podridos. Yarin Prashket, el director de fotografía de esta película, eliminó la saturación para que la película se sienta como si hubiera sido filmada en 1630. Pero aquí hay un trasfondo ético. El color está diseñado para evaporar el sentido de la alegría. Cuando el mundo en la pantalla es gris, el cerebro empieza a aceptar la realidad plateada. Es decir, que la vida es gris. Y no es que sea a propósito esto, pero inconscientemente te expone a una evangelización de la desesperanza. El director usa fuentes de luz naturales, es decir, velas y fuego, para que la oscuridad sea real. Y esta oscuridad técnica tiene un propósito: obligarte a esforzarte a ver. Cuando el espectador tiene que forzar la vista para distinguir qué hay entre las sombras, las defensas bajan. Te vuelves vulnerable al asalto visual. Pero alguien con una mirada analítica sabe que el gris no es la ausencia del color, sino una decisión narrativa para convencernos de que la luz ha abandonado, en este caso, ese mundo. Ahora pasemos a otro punto. La autopsia de la imagen. El bosque, pero como un personaje. Vamos a entender qué nos están vendiendo realmente con esta película. En La Bruja, el bosque no es solo un decorado, es el dominio del mal. Porque para los puritanos, en este contexto que plantea Robert Eggers, la naturaleza salvaje era el reino de Satán. Pero, ¿qué cosa representa para nosotros hoy? Pues el bosque es el caos que no queremos administrar. Es todo aquello que dejamos fuera de nuestro control y que por negligencia permitimos que crezca. La familia aquí se instala al borde del bosque, pero no toma dominio de él. Ojo, se limita solo a temerle. En el análisis que hacemos, esto es la evidencia de una voluntad secuestrada, pero por el miedo. Hay que observar bien el detalle técnico de cómo se filma este bosque. La cámara siempre hace unos movimientos lentos, ¿no? que se llaman travelings, casi imperceptibles, hacia lo espeso. Es como si el bosque estuviera mirándonos. El director usa el sonido ambiental, es decir, el viento y los crujidos, para que sientas que el mal no es una figura, sino una atmósfera. Y esa es la evidencia de que el miedo es, ante todo, un problema de perspectiva. Ojo, eso es clave.
Ahora pasemos al valor humano que ha sido puesto bajo asedio. En esta película, los rostros están constantemente divididos por sombras extremas. Es un claroscuro que rompe la integridad de la persona. Como vemos en la pantalla, el rostro de Thomasin, que es interpretado por Anya Taylor-Joy, es a menudo iluminado de lado, ¿no?, dejando la mitad en total oscuridad. Esto es una declaración clave. El ser humano está roto. El director no te muestra personas completas. Te muestra fragmentos de personas que luchan por no ser devoradas por sus propias neurosis. Pero como analistas, vemos aquí que el valor humano está siendo atacado por la técnica de iluminación. Y cuando dejas de ver el rostro completo de alguien, empiezas a deshumanizarlo. Por eso es tan fácil para la familia empezar a acusarse de brujería. Han dejado de verse como personas y han empezado a verse más bien como síntomas. Y si te dejas llevar por la sugestión y tus emociones, pues vas a terminar haciendo lo mismo, pero en tu vida real, viendo problemas en lugar de personas. Así que siempre hay que estar con el cerebro bien atento. Ahora pasemos al asalto al ídolo y vamos a desmantelar la propuesta del autor. Robert Eggers es bien conocido por ser un genio de la atmósfera, pero hay que dejar en claro que no es un dios. Él tiene una obsesión con la autenticidad histórica que es realmente admirable. En esta película hizo que los actores vivieran en condiciones reales del siglo XVII. ¿Y por qué? Porque quería capturar la miseria auténtica. Y este asalto al ídolo que hacemos es entender que la visión de Eggers es una construcción. Él quiere que entiendas que este mundo, el ser humano, está condenado a elegir entre un dogmatismo que es asfixiante o la liberación demoníaca. Él nos vende que no hay una tercera vía. Pero alguien que tiene el radar siempre encendido sabe que el talento del director no debe validar su conclusión nihilista. Podemos admirar la técnica de Eggers. De hecho, es bastante admirada por todos. Su uso también de la Biblia de Ginebra y sus diálogos que son muy realistas. Pero no tenemos que comprar su diagnóstico final. La misión con esto es que al contemplar esta película, uno pueda decir: admiro tu técnica, entiendo la idea de pesadilla que estás exponiendo, pero yo decido qué historias construyen mi realidad. Esa es la verdadera soberanía visual. Ojo. Ahora vamos a extraer oro del barro. Esa verdad que se va colando. Porque incluso en esa historia de desintegración hay verdades prestadas. Por ejemplo, el deseo de Caleb por proteger a la familia, incluso en medio del horror, es un destello de luz genuina que el director tiene que usar para que la película nos pueda importar. Ese sacrificio, ese intento de mantener el orden en medio del caos, es uno de algunos momentos de oro que podemos rescatar del barro de la trama. ¿Ok? El analista no se va a quedar solo con el final oscuro y si quieres polémico. Busca los momentos donde el valor humano intentó resistir. Esos son tus 24 cuadros de verdad. La película nos muestra que una familia sin un administrador sabio se convierte en un campo de batalla. William, el padre, es un hombre orgulloso que prefiere el exilio a la humildad. Su falta de capacidad para proveer y proteger no es solo económica, es espiritual. Esa es la evidencia de lo que sucede cuando un hombre renuncia a administrar su propósito.
Ahora pasemos al bestiario del caos, cuando el mal se hace carne. Robert Eggers usa los animales reales para representar lo demoníaco. Y eso también es un detalle importante. Entendemos que el director nos dice que el mal no es una abstracción, sino algo palpable, algo táctil. Black Phillips, que es el macho cabrío que está ahí en la pantalla, no es solo un animal de granja, es la encarnación de la seducción del vacío. Y hay que fijarnos en el detalle. Black Phillips siempre es filmado a menudo de frente, o en dos patas, o con los niños, pero a la misma altura. Eso le da una posición casi humana y también amenazante. Aquí el director le otorga una soberanía que le está quitando a los humanos. Y nosotros, como buenos administradores de nuestros deseos y motivaciones, lo que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿a qué impulsos básicos les estás dando tú esa soberanía diaria? La liebre, por otro lado, que aparece y también desaparece, es en el bosque, en la casa y diversos lugares, representa también lo inalcanzable. Es el símbolo de una búsqueda sin propósito. La familia intenta cazarla, intenta controlarla, pero fracasa. Y en nuestro análisis, la liebre es una distracción. Ese deseo desordenado que te saca de tu centro y te lleva a perderte en el bosque de tu propia neurosis. ¿Ok? Ahora pasemos a la anatomía de una administración fallida. Vamos a hablar de William, el padre, que él es el caso clínico de un administrador de sus emociones que ha fracasado. Su orgullo lo ha llevado a sacar a su familia de la seguridad para llevarlos al borde del abismo. Él cree que está sirviendo a una verdad superior, pero solo está sirviendo a su propio ego. Él es la evidencia de que tener dogmas no es lo mismo que tener discernimiento. Él tiene las palabras correctas, como la Biblia de Ginebra, pero sus acciones carecen de consideración hacia los demás. Prefiere ver a su familia morir de hambre que admitir que se ha equivocado. De igual manera, Catherine, que es la madre, la esposa de William, es el espejo del duelo que no ha sido correctamente gestionado. Su amargura se convierte en un veneno que corroe la confianza familiar. Cuando dejamos que eso corrompa nuestras emociones, esas emociones están administrándonos a nosotros. Ella en la película termina viendo brujas en sus propios hijos, porque su mirada está intoxicada por la sospecha. Ahora, el bosque, el territorio de la voluntad secuestrada. Cuando entendemos que según nuestro diseño original, nuestra misión es administrar el jardín, vemos por medio de esta historia que la cultura es un jardín que ha sido descuidado. El bosque en esta película es el jardín entregado por completo a la maleza. Los puritanos, como hemos dicho, le temían porque creían que ahí no llegaba la ley de Dios. Pero para nosotros, el bosque representa esos espacios de nuestra mente y nuestra cultura donde hemos permitido que ese vacío eche raíces. Por eso es que si no somos administradores también de nuestro entorno, el bosque siempre intentará recuperar terreno. La familia, en este caso, vive al borde, en la frontera, aislados. Y esa es la posición más peligrosa. Estar lo suficientemente cerca del caos como para poder ser seducido, pero lo suficientemente lejos de la verdad, en este caso el pueblo, como para no tener defensas. Ojo.
Ahora, el final. La soberanía o la radiación. En este clímax y también de nuestro análisis, Thomasin, tras perderlo todo, decide firmar el libro de Black Phillips. El director nos presenta esto como una gráfica de liberación. Ella vuela, se eleva, parece encontrar finalmente su lugar. Pero aquí es donde el analista debe ser bastante agudo. ¿Esa es una liberación o la rendición final ante esta cultura de la nada? Porque al firmar el libro, Thomasin deja de ser la administradora de su alma para convertirse en una pieza más de un engranaje vacío. El director expone que el vuelo, pero no es como un triunfo. Pero para nosotros, vemos que ella ha tenido que renunciar a todo rastro de un valor humano para lograrlo. Y aquí es donde vamos a rescatar una verdad. La falsa libertad siempre te pide que sacrifiques tu identidad. Y Thomasin puede vivir deliciosamente como le promete Black Phillips, pero lo hace en la oscuridad, lejos de la luz real. Esta es la advertencia final de la película para el espectador que ha estado atento. Si no aprendes a administrar tu propio jardín, el vacío lo administrará por ti. Y probablemente te guste el sabor de su veneno. Ojo. Y ahora, hemos analizado la técnica, el color, el encuadre y los símbolos de la bruja. Pero este ejercicio no era realmente sobre cine, porque el cine es solo el laboratorio donde entrenamos nuestros ojos para la confrontación real que ocurre afuera. Tener una mirada cristológica es entender que la luz no es algo que se encuentra por suerte al final del túnel. La luz es la herramienta que tú decides portar para iluminar cada aspecto de tu existencia. Así que no permitamos que una película, un algoritmo o una tendencia cultural decidan qué es lo que tus ojos deben considerar como valioso. Tú tienes el criterio, tú tienes el poder de decidir en qué se fija tu atención. Pero ojo, si es que luego de esto sales solo absorbiendo las ideas de que ya sabes más de Robert Eggers y también de su película, pues nada de esto va a servir. Pero si sales de esto mirando tu propia vida con lupa de quien no acepta mentiras, entonces pues habrás empezado a recuperar tu soberanía. Lo que acabamos de hacer ahora es solo el primer paso. Es solo un vistazo por la cerradura de una forma que puede transformar por completo tu relación con el mundo. Si sientes que tu voluntad por ahí que fue secuestrada por el ruido de la industria y quieres aprender a realizar estas autopsias por ti mismo, pues tengo algo para ti. Te invito a inscribirte desde este momento a mi curso grabado 24 cuadros de verdad. Aprende a ver lo que otros ignoran en el cine. En este entrenamiento detallado de 10 módulos te entregaré el maletín forense completo, donde vas a aprender la autopsia del lenguaje para que nadie te vuelva a engañar con un guión. También dominarás el asalto al ídolo, para que puedas reflexionar sobre las cosmovisiones que te pueden presentar en las películas. También descubrirás cómo extraer oro del barro en cualquier historia, aún por más oscura o compleja que pueda ser. Y sobre todo, aprenderás a ser el único administrador de tu propia historia. No te conformes con ser el extra de un guión de otros. Toma el mando. Tu vida es la película más importante que vas a ver jamás. Por eso tienes que asegurarte que el director ame la verdad. Porque te pregunto algo. Si hoy proyectamos la película de tu vida diaria ante un juez implacable, ¿encontraríamos la obra de un administrador de la luz que construye propósito o la evidencia clínica de alguien que ha dejado que el bosque del nada importa devore el jardín?